por cada uno de los artículos, ¿entendería? ¿O cuánto tiempo tiene un orador por cada reserva? Ajá. Sí. A ver, voy a 5 tomarme minutos 10 en minutos. total. 5 minutos en total. Le pido 10 minutos. Nada. ¿En 7, diputado, Sí. por favor? Si no, tendría que tomarme uno por cada reserva. Bueno. Ok, 7 minutos, vamos. Está bien. Bueno, como les dije, no solo un diputado defendió la ley y no aceptó ninguna pregunta. Es una ley indefendible. A ver, creo que es interesante que pudiéramos tener una claridad por los principales artículos que nos pudiera tratar de entender la magnitud de la ley que estamos votando. Insisto, es una ley que representaría destinar o no a deuda pública algo así como 120,000 millones de pesos o no. Ese es el tamaño de lo que hoy nos estamos jugando. El capítulo segundo de la ley introduce algo que me llamaba la atención, que tiene que ver con establecer un concepto de disponibilidades. Las disponibilidades se ponen como recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales anteriores no fueron pagados ni devengados para algún grupo de gasto presupuestario, excluyendo a las transferencias etiquetadas. Y supongo que es la razón por la que en la ley original no viene, establece una confusión entre los recursos para pagar el pasivo circulante, es decir, lo que se devengó en un año y se pagará el otro, y por lo tanto hay una disponibilidad de propiamente el remanente. Entiendo que ese es como un poco el origen de que surge con esta definición. Me parece una definición particularmente poco clara, y era mucho mejor la redacción original, donde dejaba claro cuál es el remanente. De otra forma, si sobran recursos, pues todo se quedará como pasivo circulante y se pagará el año siguiente. Esta va a ser una de las formas más interesantes para hacerle trampa a la ley, es decir, adefar el mayor gasto posible para poderlo pagar con el gasto del primer año. Entonces me parece un error hacerlo así. No encuentro una explicación de la misma, no hay en la exposición de motivos una explicación, y como decía, no hay ningún orador en esta asamblea capaz de explicarlo. Entonces yo creo que lo más razonable es eliminar esta disposición y dejarlo como estaba en la ley original, es decir, no tener una diferencia entre disponibilidades y entre el remanente. Luego tenemos el capítulo 14. El capítulo 14 es muy interesante por lo que justo nos acaba de decir una de las oradoras que presentó. Si solamente hay un estado con semáforo rojo, Chihuahua, pues todos los estados van a poder hacer lo que sigue, en diferente medida, porque esto aplica a los que tienen semáforo verde o a los que tienen semáforo amarillo en alguna proporción. Antes, por lo menos el 50% del excedente se tenía que destinar a pago de deuda, entre otras obligaciones. Ahora es cero, es decir, es absolutamente todo el excedente. Hace unos días tuvimos una discusión muy amplia en donde diputados del Frente ahora del Gasto Corriente, del PAN y del PRD, se rasgaban las vestiduras porque al gobierno federal no le estábamos regulando el excedente. Pues es lo que estamos haciendo hoy, quitarle la regulación al excedente de las entidades. Y como dice el informe del INCO del lunes, pues es un fenómeno muy serio, especialmente en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México. A septiembre, el último dato, la Ciudad de México tiene hoy un excedente de 20,000 millones de pesos. De esa magnitud es el asunto. Entonces, ahora prácticamente ningún estado, salvo Chihuahua, tendrá que destinar el 50% del mismo al tema del pago de deuda. Y con respecto al excedente, lo que sobra el año pasado, pues hay la posibilidad ahora de destinarlo al gasto corriente, por eso el Frente del Gasto Corriente, y también una parte a preetiquetar recursos
que es la parte B, y luego gastarlos el siguiente año. Es decir, al final todo el gasto se podrá hacer en gasto corriente también. Es decir, todo el mamiaje de la propuesta tiene que ver con dejar que los estados puedan gastar más en gasto corriente, que no tengan posibilidades de invertir y que no prepaguen deuda. Si nos vamos luego al 43, el 43 tiene algo interesante, porque tiene que ver con una discusión que está habiendo en la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con apartar recursos en los años posteriores para un compromiso de una planta de electricidad. Hay una discusión inmensa ahí, la Asamblea Legislativa está parada, pero con la redacción que se propone, pues es deuda. Curiosamente, lo que se está proponiendo en esta ocasión es que justo eso sea deuda. Entonces, quien dice que lo que hoy se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, que es comprometer ingresos futuros para el financiamiento como una obligación, pues será registrada como deuda. Nosotros proponemos que pueda ser así, pero solamente con la votación de 2/3 partes de los congresos locales. Finalmente, tenemos el artículo 48, que me parece francamente el más inexplicable de todos. ¿Por qué vamos a recibir menos información que antes? Es decir, si antes teníamos información trimestral de los semáforos, de las entidades federativas, de los municipios y de los entes públicos distintos de la administración pública, ahora en el caso de los municipios es cada 90 días y en el caso de los entes públicos una vez al año. ¿Será que en realidad la Secretaría de Hacienda no tiene toda la información y que en realidad estos entes no están entregando la información? Que yo no puedo entender que una asamblea vote algo que significa menor transparencia en las finanzas públicas y menores posibilidades del ciudadano de poder entender qué está sucediendo. Insisto, creo que estamos cometiendo un error muy serio, estamos votando una ley que no ha sido discutida de manera suficiente, una ley que fue negociada por los gobernadores en el presupuesto, y entonces estamos haciendo algo que en la tradición mexicana tiene muchísimos años, que es cambiar la ley por dinero. Muchas gracias.